Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él lo llena todo, hermano, aleluya. Que nosotros, para comprenderlo a su cabalidad, cuando tengamos la mente, cuando seamos transformados, dice la palabra del Señor, y seamos igual, vamos a conocerlo aún más. Pero en este pasaje, en este día, vamos a ver la tercera doctrina sobre la deidad del Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen en la deidad del Señor Jesucristo? ¿Cuántos saben que es deidad? Es un ser adorable o un ser que se adora. ¿Cuántos creen que Jesús usted puede adorarlo? Es un ser adorable. Es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, hermano, y sí, le podemos adorar. El milagro de Jesús, hermano, su nacimiento fue milagroso, poderoso, maravilloso, como cual nadie pudo tenerlo. Sabemos, ya hablamos de Juan el Bautista, cómo nació y fue milagroso porque fue profetizado. Pero el de Jesús, hermano, no fue con relación entre hombre y mujer, sino que fue el mismo Dios engendrado en el vientre de María. Es Dios todopoderoso. Dice la palabra del Señor Isaías que se llamaría Emmanuel, y que traducido, ¿qué es? Dios con nosotros. Sintámonos seguros, hermanos, sobre Jesús, sobre la adoración a Jesús. Exalte su nombre, glorifique su nombre, porque a mí me dice su palabra que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, donde todas rodillas, se doblará. ¿El nombre de quién? A Jesús. Entonces, si nos vamos a doblar, es que vamos a adorar su nombre. Sí, Jesús, podemos adorarle. Gloria a Dios. Vamos a entrar, hermanos, aleluya, al tercer punto, en la deidad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es eterno Hijo de Dios, y vamos a verlo sobre la palabra del Señor. Pero antes, ahí donde está, yo le voy a pedir, hermano Edwin, si nos dirige con palabras de oración en esta hora, que sea Dios que nos hable, que nos guíe con su Espíritu Santo, y que abra nuestro entendimiento, que nos dé conocimiento y sabiduría, que podamos atesorar su palabra en el día de hoy. Amén. Amén. Oramos. Para eterno que estás en los cielos, venimos ante tu presencia, Señor amado, en este momento aquí en tu casa de oración, Señor amado. Colocamos este tiempo en tus manos, papito Dios, para que seas tú, mi amado Señor, hablándonos por medio de nuestro pastor, Señor amado, que tú coloques las palabras de tus labios, Señor amado. Jesús, Señor amado, es que dirige este servicio, Padre celestial, y que el servicio de hoy, Señor amado, sea para que entendamos el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor amado. Que podamos entender tu palabra, que edifique nuestra vida, Señor, y que podamos poner en práctica tu enseñanza, Padre celestial. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Y te doy gracias por cada uno de mis hermanos que hoy están acá, Señor amado. Coloco este tiempo en tus manos, que seas tú, papito Dios, guiando, viviendo y obrando, Padre celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Yo les pido que abran sus Biblias, porque vamos a estudiar, hagamos esta clase, un estudio ameno, un estudio, hermano, aleluya, interactivo, donde podamos hablar todos con libertad. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, y estamos en este lugar para aprender su palabra. Y qué mejor aprender cuando todos, hermanos, compartimos, preguntamos, uno da su opinión, otro también, y todo lo vamos a llevar a la luz de la palabra del Señor. Ese es el punto principal. Y mire, yo quiero que veamos en este día, en la deidad del Señor Jesucristo, quiero que veamos su nacimiento virginal y milagroso. Vamos a ver también su vida sin pecado, porque ¿cuántos creen que Jesús fue sin pecado? Hermano, todo eso lo vamos a ver. Vamos a ver también sus milagros. ¿Cuántos creen que Jesús hizo milagros? No es un ser humano normal. Jesús, hermano, hizo milagros en cantidad. Su obra, hermanos, vicaria en la cruz. Vicario significa sustituto. Su obra sustituta en la cruz. Su resurrección corporal entre los muertos. Su exaltación a la diestra de Dios.
Vamos a ver estos puntos y vamos a ver, wow, verdaderamente el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, es Dios. Y puedo hablar con Él, puedo decirle: Jesús, tú dijiste que ibas a estar conmigo todos los días y te necesito. Aquí estoy, mi vida está así, mi vida se está portando así. Te necesito, Dios, en el nombre de Jesús. Eso es lo que queremos en el día de hoy, hablar sobre la deidad de Jesucristo. Si pasamos esto un poquito rápido, el cuarto punto es la caída del hombre, y si pasamos esto viene la salvación del hombre. Pero no queremos andar corriendo, porque ya me regañaron ahí que no corra mucho, sino que vamos a ir despacito, despacito, ¿verdad que sí, hermana Ley? Vamos a ir despacio. Gloria al nombre del Señor. No le voy a decir quién fue que me regañó, ¿verdad? Eso no se dice. Gloria a Dios. Eso me llama a mí, hermanos, de que tenemos el deseo de aprender la palabra del Señor. ¿Sabe? ¿Cuánto queremos aprender la palabra de Dios? Es tiempo, es hora, es momento. ¿Qué más les puedo decir? Es el tiempo exacto, hermano, donde debemos de desear aprender la palabra del Señor, hermano, porque los tiempos cada vez son más difíciles. Los tiempos, hermano, cada vez, hermano, las herejías van a entrar por cantidades dentro de la iglesia, y se va a cumplir aún mayor que como se cumplió antes, lo que decía Pedro, lo que decía Pablo, que iban a entrar lobos rapaces vestidos de oveja para, hermano, para dañar el evangelio con falsas doctrinas. Por eso es necesario que usted y yo, hermano, aprendamos la palabra del Señor, para que así también la podamos compartir a otros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Terminando estas doctrinas, 16 doctrinas, hermano, prepárese, porque después de terminar viene la práctica. Amén. Gloria al nombre del Señor. Después de que terminemos las 16 doctrinas viene la práctica. ¿Qué, pastor? Bueno, a enseñar. Aquí va a estar preparado, hermano Jonathan, preparó un viernes para enseñar, hermano, la palabra del Señor. Hermano Edwin, hermano Javier, todos, hermano Julio, todos vamos a estar preparados para enseñar la palabra del Señor. Amén, hermana Estela. Amén, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús nació milagrosamente? Amén. Jesús nació milagrosamente. Y quiero rapidito, porque yo creo que esto ya lo hemos estudiado, lo hemos predicado, pero no lo quiero pasar por alto. Y quiero, hermano, que abran sus Biblias para que todos participemos, que nadie se quede sin participar. Y le voy a pedir que alguien me lea Mateo capítulo 1, versículo 23. Y alguien Lucas capítulo 1, versículo 31. Y alguien que me lea Lucas capítulo 1, versículo 35. El nacimiento virginal de Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 23, Lucas capítulo 1, versículo 31 y Lucas capítulo 1, versículo 35. Aleluya. El que lo tenga, que lo va teniendo, lo vamos a ir leyendo. Hermana Willimar, ¿qué cita tiene? Mateo 1:23. Mateo 1:23. ¿Qué nos dice Mateo 1:23? He aquí una virgen concebió y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Gracias, hermano. ¿Qué traducir? ¿Quién se llamará? Emmanuel. ¿Quién iba a nacer? El Dios Todopoderoso. Se iba a ser hombre para estar aquí en la tierra. Yo se lo hice la otra vez. No podemos comparar, porque la grandeza de Dios es tan grande que yo no puedo compararla. Pero también puedo decirle, hermano, es cuando alguien, si usted quisiera comunicarse con un millón o millares de hormiguitas, ¿cómo le va a hacer? Si usted quisiera comunicarse con ellos, ¿cómo le va a hacer? No hay forma. La única manera es volverme hormiguita, para poder entenderle cómo hablan, cómo dice. La única forma es eso. Eso es lo que hizo Dios, hermano, por nosotros. Se humilló, dice la Biblia, y se hizo hombre, se hizo como usted y como yo, para traernos el plan de salvación. Jesús, hermano, es Dios. No cabe la menor duda, Jesús es Dios. ¿Por qué se lo digo? Porque hay tantas doctrinas que yo he estado estudiando, he estado viendo, y una de las doctrinas fuertes que trae son los testigos de Jehová. Ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos le juegan tanto la vuelta, tanto la mente, que yo me puse a ver un debate, hermano, de un testigo de Jehová
a un cristiano, dije, wow, verdaderamente tienen, hermanos, recursos bíblicos para aún engañar a aquel que no está preparado. Tienen tantos recursos, hermanos, bíblicos, que cuando uno no estudia bien la palabra del Señor, muchos serán engañados. Y más adelante, si nos da tiempo, yo le voy a explicar un poquito más, pero esa es la importancia de conocer de que Jesús es Dios. Lucas 1:31. Jonathan, ¿te paraste? Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Amén. Gloria a Dios, el Salvador. Lucas 1:35. Lucas 1:35. Dice así: y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también los santos que te nacerán será llamado el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Nadie, hermano, en el mundo ha nacido como Jesús nació. Nadie en el universo fue milagroso como Jesús nació, hermano. Dice que el poder del Altísimo cubrió ¿a quién? A María. El poder del Altísimo no fue entre un hombre, no fue Dios mismo que puso ahí en el vientre de María a Cristo Jesús. Jesús, hermano, es Dios, y su vida, la vida de Jesús, hermano, se tornó sin pecado. Nadie en el mundo puede levantarse. Muchos pueden decir en este momento, hermano, yo puedo morir por tal persona, yo puedo morir por mi esposa, yo puedo morir por mi hermano, yo puedo morir por mi familia, pero lamentablemente podemos morir, pero tenemos pecado en nuestra naturaleza porque hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Mas sin embargo, el Cristo que estamos hablando, Jesús de Nazaret, Dios mismo, Él caminó sobre esta tierra sin pecado alguno. Fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. Fue tentado en todo. Él nos conoce, Él nos entiende, Él sabe, hermano, las debilidades que nosotros tenemos. Por eso es bueno llegar al trono de la gracia y decirle, Señor Jesús, tú fuiste tentado en todo, porque la Biblia lo dice, que fuiste tentado en todo, pero sin pecado. Eres el Dios poderoso. Por eso yo vengo a ti. Te pido gracia, misericordia. Ayúdame a esta tentación. Ayúdame a esto aquí, esta debilidad. Porque a mí me dice tu palabra que tú fuiste tentado en todo, pero no caíste en ningún momento. Y yo creo en ese Jesús. En ese Jesús que nos salvó, que no tuvo pecado alguno. Y yo quiero que veamos la vida de Jesús sin pecado en Hebreos 7:26. ¿Alguien tiene Hebreos 7:26? Primera de Pedro 2:22 y segunda de Corintios 5:21. Acuérdense, hermano, que participemos todos, porque después va a haber un premio. El premio será un café. Amén, gloria al nombre de Dios. Entonces no participo, van a decir los hermanos. Edwin, ¿qué dice Hebreos 7:26? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más digno que los fieles. Sigue un poquito más, el 27. Porque no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén, gracias. Mira, hermano, qué importancia de conocer a Jesús sin pecado. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que quien, que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hermano, Jesús entró una vez, dice, Él ofreció su vida para toda la humanidad,
no muchas veces, una sola vez. Por eso es que, hermanos, aquí el escritor da una referencia al Antiguo Testamento. El escritor dice: así hacían los sumos sacerdotes antes, así era la ley, así Dios había mandado que el sumo sacerdote agarrara un animal y pidiera por sus pecados, y luego que él estuviera limpio, agarrara otro animal y pidiera por los pecados del pueblo. Pero Jesús no tuvo necesidad de él padecer una vez por sus pecados y luego por los del mundo, porque él es sin pecado. Y yo quiero que vayamos, para que usted tenga un poquito más ahí sobre este tema, y quiero que vayamos a Levíticos capítulo 9. Alguien tiene Levíticos capítulo 9 y versículo 7. Después agarren las citas que les di, que ahorita las vamos a leer. Levíticos capítulo 9 y versículo 7. Alguien que no haya leído, que tenga Levíticos 9, 7. Y eso hace referencia a lo que estamos hablando en este momento. Los sacerdotes en aquel momento tenían que pedir por sus pecados, porque eran humanos, eran con una carne pecaminosa, habían nacido. Entonces ellos tenían que pedir por ellos y después por el pueblo. Levíticos capítulo 9, versículo 7. ¿Qué dice Levíticos? Escuchen el Levíticos 9, 7. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz de tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Tenía que ser una reconciliación por él y por el pueblo. Por eso, cuando leemos que no tiene necesidad, en el versículo 27 de Hebreo dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Jesús, hermano, no tenía pecado, nunca tuvo pecado. Él es Dios todopoderoso, y estamos viendo la deidad de Jesús. Estamos viendo de que Jesús es Dios, y usted, hermano, sin ningún error, sin ninguna pena o sin ninguna vergüenza, usted adore a Jesús, porque Él es el unigénito Hijo de Dios. Él es Dios mismo, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Que no quede la menor duda cuando vengan, hermano, a predicarles de otra forma. Eso es lo que queremos en el día de hoy, que no quede la menor duda que Jesús es Dios. Amén. Y no necesitamos nosotros. Yo estuve viendo, no sé si ustedes vieron ahí en las redes, se miran tantas cosas hoy en día, y muchos hermanos que salieron de la religión tradicional, donde se hacen tantos sacrificios. A veces ya no se sabe ni qué es cierto ni qué no, pero yo no sé si era de la IA o de la inteligencia artificial lo que decía, pero hombres hasta se ponían cactus en la espalda, no sé si se dio cuenta, con una cinta. Hermano, para que el Señor los perdone, para aliviar su culpa, para hacer un sacrificio para Dios. ¿Por qué? Porque ellos no han comprendido todavía que el único sacrificio perfecto ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ya no es de nosotros hacer otro sacrificio, ya no es de nosotros golpearnos la espalda. El sacrificio de nosotros, dice la Biblia, son alabanzas de labios. Dice que nuestra boca proclame. Ese es el único sacrificio que usted y yo debemos de hacer cuando venimos los viernes, cuando venimos los domingos, cuando está en casa. Lo que usted tiene que sacrificar, ¿sabe qué es? Alabanza y adoración a Dios en cualquier lugar donde esté. Ese es el sacrificio que Dios recibe, que Dios aprueba, hermano. No que se golpee, no que se corte, no que, porque la gente no ha comprendido que el sumo sacerdote, el sacerdote de sacerdotes, el salvador del mundo, llamado Jesús, Él pagó el precio por usted y por mí. Hermano, ya no hay otro sacrificio que hacer. Porque, hermanos, inconscientemente, al yo golpearme, al yo caminar de rodillas, le estoy diciendo a Jesús: lo que hiciste en la cruz del Calvario fue muy bonito, pero no bastó. Yo tengo que hacer mi parte, hermanos. Y el sacrificio de Jesús bastó, su sangre bastó para perdonar los pecados de todo el mundo, de toda la humanidad.
Lamentablemente no todos quieren lavar sus pecados en la sangre de Cristo. Solo aquellos que le reciben como suficiente Salvador de sus vidas han lavado sus pecados en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Jesús es Dios y sin pecado. Hebreos 7:26 lo leímos. Primera de Pedro 2:22. ¿Alguien tiene Primera de Pedro 2:22? Y alguien que busque 2 Corintios 5:21. Esos son los dos pasajes que había dado. No sé quién lo tiene, hermano. 2 Corintios 5:21. ¿Qué dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, ¿qué dice? Por nosotros lo hizo pecado. Ve que Jesús no conoció pecado, él no sabe, pero dice la Biblia que sí fue tentado en todo. ¿Cuántos me pueden decir ahorita alguna tentación que Jesús tuvo? Acuérdense que la clase viene, les di un examen, que me dieran una pregunta, que me buscaran algo ahí. Pero ahora yo quiero que me digan alguna tentación que Jesús tuvo y que está escrita en la Biblia. Alguien que me pueda dar una, solo una, y después el otro hermano que me dé otra, y otro hermano que me dé otra. Cuando lo llevó al monte y le mostró todos los reinos y le dijo que si lo adoraba a él, los reinos serían de él. Amén, gloria al nombre del Señor. Wow, ya está preparado hermano Javier para pararse aquí y venir a predicar. Muy bien. Cuando fue tentado con pan, fue el 2. ¿Alguien más? ¿Cuántas? ¿Cómo? Cuando está en el desierto. ¿Cuántas tentaciones tuvo Jesús ahí? ¿1, 2 o 3? Falta una. Qué bonito es estudiar la palabra del Señor. Amén. ¿Sabe por qué el enemigo le dijo eso a Jesús? Le dijo, lánzate, porque escrito está, le dijo Satanás. Satanás usó la palabra. No era que él estaba, no digo, te voy a hablar la Biblia, porque Jesús estaba hablando la Biblia. Satanás también la conocía. Lánzate, porque escrito está que a sus ángeles mandará, dice, para que te sostengan. Imagínense que Jesús le hace caso. Si te sabe la palabra, entonces es cierto. ¿Qué le dijo? ¿Qué le respondió Jesús a Satanás? Porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Porque ese es tentarlo. Porque le estoy diciendo, Señor, mira, está escrito, me voy a lanzar a ver si es cierto que tú me vas a sostener. Eso se llama tentar a Dios. Por eso, hermanos, conocer la palabra y no tentar a Dios, porque muchas veces cuando la desconocemos, inconscientemente tentamos a Dios y le decimos, es que mira, y yo voy a hacer esto porque si yo... No, hermano, es como dicen, voy a ir y voy a predicar en un burdel porque tú me tienes que librar. Allá estoy buscando, hermano, a no ser de que Dios me envió, sea palabra de Dios, que Él me haya guiado, pero por mi propia cuenta, solo por ir, no. Es como un ejemplo. Así yo fui, ¿cómo se dice? Borracho, adicto, lo que sea. Dice, pero voy a estar a la par de él, no me va a pasar nada. Yo ya lo puedo vencer. No estás tentando. Si algo sabes que esto te va a hacer ocasión de caer, ¿qué dice? El sabio, ¿qué hace? El sabio ve el mal y se aparta. No dice que el sabio tenta y a ver qué dice, a ver si Dios es poderoso, me va a ayudar. No, eso es tentar a Dios. Tenemos que conocer la palabra cuándo y cómo. Jesús, hermano, fue tentado en todo, pero sin pecado. Sí podemos ir a Él. En el momento de nuestra debilidad, en el momento de que haya algo escondido por ahí que no nos deja, sí podemos ir a Jesús. Créeme que Él nos va a comprender mejor que cualquier amigo, amistad y lo que sea. El consejo, como dije el domingo, es mejor ir a Jesús. Señor, tú fuiste tentado en todo. Claro que no está registrado, pero sí dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Nosotros podemos ir a pedirle un consejo. Señor, ayúdame, dame fuerza, dame fortaleza,
para yo vencer también. Próximo pasaje, ¿quién lo tiene? Primera de Pedro 2:22. Primera de Pedro 2:22, estamos viendo la vida de Jesús sin pecado. Primera de Pedro 2:22. Dice así: el cual no hizo pecado y fue hallado engaño en su boca. ¿Hablando de quién aquí? Miren lo que dice el versículo 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Para qué está la palabra de Dios escrita? ¿Para qué está la vida de Jesús escrita para estos tiempos? Para que nosotros sigamos sus pisadas, para que nosotros imitemos a Jesús, hermano. Jesús, el ser más maravilloso que pisó esta tierra, vivió en esta tierra sin pecado alguno, y por eso la palabra de Pedro nos dice que es para que nosotros sigamos sus pisadas, es para que nosotros digamos: yo soy cristiano. Pero no solo con la palabra cristiano, yo soy cristiano porque sigo a Cristo, imito a Cristo, quiero hablar como Él habló, quiero comportarme como Él se comportó, quiero actuar como Él actuó. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Cuando nosotros vamos a la palabra, escudriñamos la Biblia, vemos cómo Él habló, cómo se comportó, cómo caminó. Así, hermanos, vamos a comprender nosotros igual a caminar como Él. Pero si no escudriñamos la Biblia, no escudriñamos la palabra del Señor, alguien puede venir a predicarte y decir: es que Jesús hizo esto, que yo voy a hacer lo mismo. Pero no estás seguro si es así. Cuando vamos a la palabra del Señor, cuando la escudriñamos, nosotros vamos a saber cómo debemos de caminar. Hablando, Jonathan, creo que estaba hablando aquí, cuando alguien nos hace algo malo, creo que estabas hablando al principio. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Reaccionamos, dejamos que la carne reaccione antes que el espíritu, o el espíritu antes que la carne. Porque dice la Biblia que no satisfará los deseos de la carne. El deseo de la carne, hermano, es quiere pelear, quiere maldecir, quiere aquí. Pero el espíritu, si somos guiados por el espíritu, dice, debemos de florecer, ¿qué? El fruto del espíritu, ¿verdad que sí? No dice el fruto del espíritu, porque solo hay un espíritu. ¿Y cuáles son el fruto del espíritu? Amor, fe, mansedumbre, bonanza, benignidad. Eso es lo que debe de florecer. ¿Por qué? Cuando nosotros caminamos como las pisadas de Cristo, porque eso es lo que Él vino a mostrar al mundo. Dice que Él fue como cordero al matadero, manso y humilde. Así debemos de caminar nosotros, pastor. Pero cuesta, sí cuesta. Cuesta. Que yo el lunes quería tirar todo, hermano, quería aventar a todos el lunes, quería hacer de todo. Pero no dejé que ni el dolor ni la carne me dominara. Y dije: Señor, ayúdame. Y me mantuve. Salí de ese lugar, de esa clínica, con dolor de cabeza, con dolor de todo. Sentía que me explotaba la cabeza, porque el médico me quitó la muela con dolor, sin anestesia, sin nada, así como lo oí. Y no estoy exagerando. ¿Cuántos vieron la película de Cantinflas cuando le saca a un indio la muela? ¿No la vieron? ¿No vieron esa película? ¿No la han visto? Ana le digo de tarea la película de Cantinflas, ¿sabes? Que dice que Manana no. Cuando usted ve la película de Cantinflas, un 99.9% de la misma forma que se la sacaron, me la sacaron. Y no exageré. Yo quería gritar, patalear, pero dije no, porque la anestesia no me agarró, que llevaba una infección desde el domingo que les dije, estaba predicando. La infección no agarró, me pusieron 5 anestesias.
Y el dentista dijo, ya no más anestesia, así te la tengo que sacar. Yo sentí cuando tronaba la muela, la quebraban, la jalaban y todo, que las lágrimas se me salían a mí solito, sin necesidad yo, porque el dolor era, jamás en mi vida yo había soportado un dolor tan grande como lo soporté el lunes, así como le digo, jamás. Y eso que me he operado, me he golpeado, he hecho de todo, pero jamás yo había soportado un dolor. Yo iba a brincar, a patalear, a pelear con medio mundo cuando dije no. Me aguanté, salí de ese lugar y me fui a la casa y dije, ahí está. Pero fue tremendo, hermanos. Muchas veces queremos brincar y patalear y pelear con todo el mundo. No es de que yo no podía hacer nada, yo podía hacerlo y todo, que estaba en mi derecho, pero no. Dios permitió que pasara ese dolor, tal vez, o fui yo, una de dos, pero no quiero volverlo a pasar, hermanos. Fue tremendo, que salí con la presión alta y dolor de cabeza en ese lugar, pero gracias a Dios ya estoy mejor. Pero no nos comparamos nosotros, hermanos. Jesús fue sin pecado, Él no tuvo, a Él lo escupieron, a Él lo traicionaron, a Él hicieron tantas cosas que Él pudiera haber recriminado, pero Él se quedó calladito. Y dice que como cordero fue llevado al matadero. Ustedes, los que han tenido corderos o ovejitas, saben qué es eso. No sé si una oveja pelea cuando lo van a matar, cuando una la lleva. Yo creo que no. Un cordero, no creo que. Y así fue Jesús. Y así tenemos que caminar nosotros, hermanos, de esa misma forma. Por eso les digo, Jesús fue sin pecado. Él nos puede ayudar, nos puede fortalecer, hermano, en cualquier debilidad, en cualquier prueba que tengamos en esta vida, porque Él lo conoce todo. Jesús, el ser que hizo milagros. Ahora, aquí yo quiero leer Hechos 2:22 y Hechos 10:38, que solo nos habla de los milagros, no nos dice específicamente qué milagros, pero yo quiero que leamos primero estos dos para después ponerle otra tarea. Hechos capítulo 2, versículo 22. Jesús, Dios Todopoderoso, el que hizo milagros también, hermano, aleluya, Él lo puede hacer todo. Hechos 2:22 y Hechos 10:38. Hechos 10:22 y Hechos 10:38. El que lo tenga me lo puede leer. ¿Qué pasaje tiene, hermano Javier? Hechos 2:22. ¿Qué dice Hechos 2:22? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, con vosotros mismos sabéis. Aquí está hablando solamente de Jesús y está diciendo, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. ¿Por medio de quién? De Él, por medio de Jesús. Jesús sí hizo milagros. Vamos a ver Hechos 10:38. Hechos 10:38, ¿qué tiene Hechos 10:38? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén, gloria a Dios, porque Dios estaba con él. Ahora la tarea que les tengo es, somos varios, y que los milagros no se repitan. Yo quiero que me diga un milagro que Jesús hizo. Yo quiero que todos los que estemos aquí me digan un milagro que Jesús hizo, pero que no se repitan. ¿Cuál milagro está en su mente, lo fresquecito? Un milagro que Jesús hizo. Empezamos. Convirtió el agua en vino. El agua en vino. ¿Hay por aquí? Los leprosos. ¿Qué pasó ahí? Solo uno regresó a dar gracias. Leprosos. Cindy. Sanó un ciego, sí. Multiplicación de los panes y de los peces, ¿no, Julio? Resucitó muertos.
No solamente sanó, resucitó muertos. Ok, ese punto es muy importante y me voy a extender, no está en el tema, porque es de Jesús. Hermano, ¿saben por qué Jesús levantó a Lázaro al cuarto día? ¿Cómo? Que más milagro que eso de los 4 días que ya estaba muerto, lo hizo resucitar. Ok, muy bien. Hermana. Porque la gente sabía que él podía sanar a la gente, pero no sabía que podía resucitar también. Sí, amén. Dios se los trae también. ¿Alguien más? Él lo hizo él no fue, él sabía que él iba a morir, pero él fue días después para que vieran la gloria de Dios, para que todos vieran el poder que él tenía. O sea, porque iba a levantar a sus hijos y hasta las mismas hermanas no creían. No, exacto, así es. Hasta bien las hermanas no creían. Ok, para ver la gloria de Dios. Todas las respuestas están buenas. ¿Alguien más aquí? Sanó a la suegra de Pedro, pero ahorita vamos a más milagros. Después vamos a regresar a los lazos, no se me va a olvidar. Sanó a la suegra de Pedro. No, pero uno nomás, déjale a los demás. Que le dijo Talita Kumi. Ok, levántate. Otro, hermano. Falta, ¿quién falta? Todos tienen que darnos un milagro que no se repita. Un milagro de Jesús. Resucitó a la hija de Jairo, la misma Talita Kumi, pero también resucitó a la hija de Jairo. ¿Alguien más? Faltan milagros, hermano. La que tenía mucho flujo de sangre. ¿Alguien me había dicho flujo de sangre? No. ¿Nadie? No. No, ¿verdad? Es flujo de sangre. Muy bien, esa. ¿Alguien más? Me falta hermana Catarina, me falta hermana, aquí no estoy viendo. Entonces, hay muchos. Si no, no pasamos al próximo punto. Les voy a dejar que piensen un poquito, está bien. Ahí que le quieren decir los hermanos. ¿Sabe de qué? Estaba la creencia judía en aquel entonces que cuando la persona moría, que el alma todavía andaba vagando ahí y que podría al tercer día todavía podría estar ahí, que podría el alma regresar, y esa es creencia judía, que podía regresar y que podía, tal vez estaba desmayada o desmayado y tal vez estaba aquí. Por eso es que Jesús no fue al tercer día, él fue al cuarto día, para que no hubiera duda alguna de que Jesús estaba levantando a alguien de entre los muertos, que ya si el alma se había ido para donde se ha caído, el poder de Dios era llamarle con autoridad, traerlo de regreso y levantarlo con vida. Era para mostrar la gloria de Dios, era para mostrar el poder de Dios, pero también para botar una creencia judía, una creencia de ellos, que decías que el tercer día puede estar, se puede levantar tal vez, estuvo desmayada, estuvo esto. Por eso dice al cuarto, por eso dice que se tardó. Si ustedes ven la historia, Jesús no fue corriendo, él se tardó, él sabía lo que estaba haciendo y dijo: esto no es la muerte, es para que el nombre de Dios sea glorificado, pero para también botar una creencia de ellos, para que no digan: esto pasó por esto, y no, pasó por el poder de Dios. Hermano, Jesús resucitaba muertos, Jesús perdonaba pecados. ¿Quién otro podía perdonar pecados? Solamente Dios. Jesús es Dios. Lo que estamos viendo aquí es de que Jesús es Dios. Acuérdense, no se olviden del tema. Jesús es Dios sin pecado, con milagros, hermano. Todos, hermano, lo que estamos viendo es que le habían atribuido lo que es perdón de pecados solamente a Dios. Por eso es que a él lo querían apedrear. Por eso es que cuando él dijo: tus pecados te son perdonados, era porque él se estaba haciendo como Dios. Y no era que se estaba haciendo como Dios, se estaba revelando que Emmanuel, Dios con nosotros, estaba caminando en medio de ellos, y ellos no lo vieron. Cuando él dijo que tus pecados sean perdonados, agarraron piedras para apedrearlo, porque ellos sabían la historia, ellos conocían los profetas, conocían el Antiguo Testamento, y el único que perdonaba pecados era ¿quién? Dios es el único que perdona pecados. No hay otro ser que perdone pecados. Entonces, ¿por qué Jesús dijo: tus pecados te son perdonados? ¿Por qué Jesús dijo: tus pecados te son perdonados? Porque no tenía pecado. No, sí, también no tenía pecado Jesús. Pero ¿por qué él tuvo la autoridad de decir: tus pecados son perdonados? Porque lo que estamos viendo es el tema. Porque Jesús era y es
Dios, no hay duda. Si no, créame que los discípulos, los judíos, no hubieran querido apedrear. Ese es otro tema más profundo. Si no hubieran querido apedrear, porque él dijo, bueno, y tus pecados te son perdonados, pero no importa. No, ellos estaban comprendiendo que el que estaba ahí se estaba haciendo pasar como Dios. Por eso es que lo querían apedrear. Pero no era que se estaba haciendo pasar como Dios, es el Dios verdadero. Jesús es Dios, el único que puede perdonar pecados. Entonces, que no quepa la menor duda, hermano, cuando usted hable con alguien que le vaya a decir es que Jesús no es Dios. Usted le puede decir con este simple versículo, ¿por qué entonces Jesús, si no es Dios, le dijo a esta persona, levántate, tus pecados te son perdonados, si el único que perdona pecados es Dios, el yo soy, el único Dios verdadero, el que vimos la semana pasada en Deuteronomio? ¿Ve? Con eso, hermano, la gente dice, ¿y esto? Tiene razón, solo Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesús es Dios. Y quiero, porque aunque usted diga, pastor, yo ya lo sé, yo por eso estoy recalcando este tema de la deidad de Jesús, porque créame, hermano, que me sorprendió como usted no tiene una idea, ese debate que yo vi, me sorprendió. Por eso es que estoy tocando este punto, aunque usted ya lo sepa. Quiero que esto penetre hasta los huesos, hasta todos nuestros, porque dice que la palabra del Señor entra y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y que ahí se quede y que nada nos mueva. Porque créame que al yo escuchar ese debate, la persona no es que me tambaleó, no. Vi, hermano, que una persona recién convertida, con unos meses sin estudiar la Biblia, créame que la confunden así. Porque tienen argumentos. Porque tienen la palabra también ahí, la Biblia, la usan, la misma Biblia la tienen para decirlo. Porque cuando él dice el primogénito de toda la creación, porque dice la Biblia también de eso, que Jesús es el primogénito, y ahí es donde ellos se agarran y se basan y dicen, entonces sí fue creado, porque fue el primogénito. Pero no estaba hablando de la creación, sino que estaba hablando del orden de autoridad, que Jesús es el primogénito, el que tiene toda autoridad, todo poder, el que tiene, hermano, todo dominio. De eso significa. Pero ellos, cuando uno no comprende, ellos van y dicen, no, pero dice el primogénito, entonces sí fue creado, y empiezan, entonces no es Dios, no es un pequeño Dios, dicen ellos, con una estatura menos que, y empiezan a hacer, hermano. Tenemos que tener cuidado. Escudriñemos la palabra del Señor, busquemos la palabra del Señor, escudriñémosla, pidémosle a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento, conocimiento para conocer a Dios. Ya leímos los versículos, ¿verdad? Que Hechos 2:22 y Hechos 10:38. Vamos ahí. El milagro de Jesús. ¿Ya todos nos dijeron un milagro o falta alguien? Caminó sobre el agua. ¿Quién? ¿Pedro o Jesús? Jesús, porque Pedro se hundió. Ahí está, miren, caminó sobre el agua. Muy bien. ¿Alguien más? Hay otro milagro que hizo Jesús, poderoso, cuando después de caminar sobre el agua, cuando pasó al otro lado a una ciudad. Personas que le rogaban. Bueno, exorcismo, dice el hermano. El centurión que tenía un criado, estaba enfermo, y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré, le dijo al centurión, yo iré a tu casa y lo sanaré. Y el centurión le dijo, solo di la palabra, porque yo no soy digno que entres a mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Y quién era? Un centurión romano, no era judío, no era de su pueblo. Eso es lo maravilloso, hermano. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que Él nos incluyó a todos, judíos, gentiles, de cualquier nacionalidad. Todos tenemos acceso al Cristo de la gloria, al Dios todopoderoso, al Salvador del mundo. Pero es de nosotros tomar esa decisión. Su obra vicaria en la cruz. Cuando uno habla su obra vicaria en la cruz, vicario significa sustituto. Por eso es que ustedes se han dado cuenta. ¿Cuántos fueron católicos aquí? Que levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5.
¿Y quién en la tierra se llama el vicario de Cristo? De los católicos. Entonces eran como medios católicos, no eran muy de hueso colorado. Uno de hueso colorado sí dice que el Papa se hace llamar el vicario de Cristo. ¿Qué significa? El sustituto de Cristo. Pero eso está muy lejos de ser la realidad. Lo que quiero dar a este punto, inciso D, es su obra vicaria en la cruz. La palabra vicario significa sustituto. Su obra sustitutiva en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque fuimos sustituidos nosotros por Él. Él fue el que se puso en medio. Él fue el que tomó nuestro lugar, el cual nosotros merecíamos. Él dijo, yo voy a ir. Yo voy a morir en la cruz del Calvario. Yo voy a sustituir al mundo. Yo voy a dar mi vida. Me voy a poner en ese lugar. Eso es la sustitución vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Él se entregó. Él dio su vida por nosotros. Fue el sustituto. Algo que nosotros teníamos que hacerlo. Él dijo, yo, porque ustedes no lo pueden hacer. Porque el ser humano no se puede salvar por sí solo. Porque somos con pecado. Y Él tenía que hacerlo porque era el Dios todopoderoso, pero sin pecado. Era el único que podía hacerlo, hermano. Por eso es que Él se puso como sustituto, como vicario en la cruz. Eso significa. Pero no el vicario que ahora dice el Papa, que dice, yo soy el vicario de Cristo. Él se está atribuyendo como el mismo poder de Cristo, la misma autoridad de Cristo, el mismo todo de Cristo. Imagínense, hermano, es que no hay temor de Dios. Él se está poniendo como Cristo. Como Cristo no está, yo estoy. No sabe de que el que está aquí como sustituto se llama la iglesia de Cristo. Eso es lo que dejó Cristo aquí, para que usted y yo predicásemos el evangelio de Jesucristo, lleváramos las buenas nuevas de salvación, para no decir yo soy Jesús. No, yo soy hijo de Dios, sí, usado por su poder y por su gloria y por su misericordia. No porque yo lo merezco, no porque yo soy el grande, no, es porque Él es bueno, Él es grande y a Él le plació, hermanos, usarlos a usted y a mí para predicar el mensaje de salvación. Pero cuando Él habla de el vicario de Cristo, el Papa, Él se está haciendo como Jesús. Él está diciendo, yo soy el sustituto. Jesús murió, pero yo me quedé en su lugar. Ahora yo mando, ahora yo aquí, ahora yo allá. Entonces tenemos que tener cuidado. Pero vamos a ver la obra vicaria de Cristo, el sustituto que Cristo, hermanos, fue por nosotros. Quiero que leamos 1 Corintios 15:3. Y el tiempo se nos está yendo. 1 Corintios 15:3, si lo leemos rápido, 1 Corintios, vamos a ver la obra sustitutiva, si quiere cambiarlo a vicario, pero no tiene nada de malo, la obra vicaria de Cristo Jesús en la cruz, o la obra sustitutiva de Cristo Jesús en la cruz. 1 Corintios 15:3 y 2 Corintios 5:21 y 1 Pedro 3:18. Esos tres pasajes, si los tenemos, los leemos. Vamos a ver. Jonathan, ¿cuál tienes? 1 Corintios 15:3. ¿Qué dice 1 Corintios 15:3? Primeramente, usted ha enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Por eso, hermano, cuando nosotros predicamos de que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados el domingo y predicamos con tanto, es porque está en la Biblia, es porque ya está dicho, no es porque uno se lo inventó, es para que el mundo sepa que Jesús vino a morir por mis pecados. Jesús vino a morir por mí en la cruz del Calvario y yo tengo que aceptarle. El próximo pasaje, ¿cuál es? Ok, sí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué? Lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, gracias, hermano. Para que nosotros fuésemos hechos justicia. En otras palabras, para que tú y yo fuéramos justos.
Para que cuando vayas a la corte y digan, mire, es que tal persona falló. No, y el juez dice, no, él es justo, él no tiene pecado, él está libre, que se vaya. Pero no porque sea que nosotros seamos así, es porque alguien ya pagó el precio, es porque Jesús se puso intermedio para pagar el precio mío, lo que yo debía, para que el juez dijera, vaya, entre y pague todo. No, Jesús lo pagó, Él nos hizo justos a nosotros. Por eso es que ahora usted y yo somos justos, no porque seamos buenos, no porque seamos de tal país, es porque Cristo Jesús nos justificó delante del Padre. Es porque Cristo Jesús se puso entre medio como vicario o sustituto de nosotros. Él dijo, yo voy a pagar el precio y a ellos yo los voy a hacer justos. Por eso cuando Dios te ve a ti, Él ve la sangre poderosa de Cristo Jesús derramada en ti. Y eso era lo que venía en el Antiguo Testamento. Ustedes se recuerdan cuando la sangre del cordero que se ponía en el dintel en Egipto, que dijo el Señor, Moisés le dijo, ponga la sangre, maten el cordero y que la sangre ponga. ¿Para qué? Para que cuando el ángel de la muerte venga, ¿qué va a haber? La sangre. La sangre va a haber del cordero. Esa era solamente, hermano, se me fue la palabra. Era solamente una sombra de lo que iba a hacer Jesús con mis pecados, con mis transgresiones. Me iba a dar, hermanos, por su sangre. El Padre me mira a mi santo, el Padre me mira justo, el Padre me mira a su Hijo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. No porque lo merecemos, sino porque a Él le plació salvarnos. La salvación, hermano, es por gracia, es por misericordia del Señor. No es por lo que hagamos, no es por lo que estudiamos, no es porque el conocimiento es poderoso, es hermoso, pero este conocimiento sin la sabiduría de Dios, hermano, no nos lleva a ningún lado. Tenemos que tener conocimiento y la sabiduría de Dios para ponerla en práctica sabiamente la palabra del Señor. La sangre de Cristo es la que cubre mis pecados, la que perdona mis pecados, la que me da vida eterna. Próximo pasaje, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Me faltan dos incisos, inciso E, inciso F, su resurrección corporal y su exaltación a la diestra de Dios. Quiero ir algo rapidito. Primera de Pedro 3, 18, ¿alguien lo tiene? Ok. Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. La justicia de Dios, el sacrificio de Cristo Jesús nos hizo justos, nos hizo aceptos a Dios, hermano. Debemos de tener en claro, Jesús sí es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. No tenga la menor duda. Él entregó su vida por nosotros y era el único que podía perdonar nuestros pecados. Porque en la tierra no había nadie que caminara en este mundo sin pecado. Por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero tendría que venir el Santo, el Todopoderoso. Su resurrección corporal entre los muertos. ¿Cuántos creemos que Jesús se levantó de entre los muertos? Amén. Jesús, como dijo, así se levantó y muchos lo vieron. Y mira, yo quiero que veamos Mateo 28:6, Lucas 24:39 y 1 Corintios 15:4 al 8. El que lo tenga, hermano, lo vamos a ir leyendo. La resurrección corporal de Cristo Jesús. Hermano, ¿por qué digo corporal? Porque muchos hoy en día están hablando de que Jesús no se levantó corporalmente, que fue un espíritu nomás, pero el cuerpo se quedó ahí, y tantas cosas, hermano, y doctrinas o enseñanzas erróneas, cuando la palabra de Dios a mí me dice algo, que Él se levantó corporalmente, transformado maravillosamente. Mateo 28:6. ¿Quién tiene Mateo 28:6? ¿Qué dice? Mateo 28:6 dice: no está aquí pues
ha resucitado, como dijo, y venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. No está aquí, Él ha resucitado. Amén. Lucas 24:39. Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Wow. Él se levantó corporalmente, porque un espíritu, dice, no tiene ¿qué? Carne ni hueso como yo tengo. Él se levantó, Él venció la muerte, Él venció la corrupción, Él venció la tumba. No es que se levantó un espíritu y andaba volando por ahí, no, hermano. No se recuerda que cuando Jesús se le aparece a sus discípulos, que ya no hay tiempo de seguir leyendo, pero vamos a terminar esto. Jesús se le aparece a sus discípulos y ellos estaban en la barca, ¿verdad que sí? Y dice que Pedro se fue mejor a pescar. Cuando lo negó y murió, se fue a pescar. Pero en la orilla alguien tenía una fogatita ahí. Alguien estaba cocinando, hasta pescado estaban cocinando. ¿Saben quién era el que estaba cocinando ahí? Jesús. Cuando Pedro lo vio, dice que se lanza y va y empiezan a comer. Un espíritu, imagínense poner un pescado, se lo mira transparente y cae en el suelo. Un espíritu es espíritu. Pero Jesús se levantó corporalmente. Su cuerpo no quedó en la corrupción. Está en Salmo también, que dice que mi cuerpo no verá corrupción. Y hay muchos versículos que dicen sobre la resurrección de Cristo. El otro pasaje ya lo leímos todo. ¿Los tres? No, falta uno. ¿Cuál falta? No lo dije. 1 Corintios 15, 4, 8, ¿verdad? ¿Alguien lo tiene? ¿Del 4 al 8? Sí, 15, 4 al 8. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es al 8, ¿verdad? Esta declaración de Pablo, hermanos, nos habla mucho de su carácter, de su forma, de cómo era Pablo. A veces uno dice, yo quiero conocer a Pablo, pero cuando uno lo escucha escribiendo, dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Miren la posición que Pablo se puso. Como los grandes apóstoles y profetas que se ponen hoy, ¿verdad que sí? Ellos se ponen de último, ¿verdad que sí? Yo soy el último. Ellos quieren ser los primeros, los que estén en los reflectores. Hermanos, miren la diferencia de la palabra de Dios al evangelio que hoy se está viendo. Por eso es necesario escudriñar la Biblia versículo por versículo, tratar de extraerle lo más ahí. Pablo pudo haber dicho, yo soy, los últimos serán primeros, aunque eso se la hubiera quitado con esa. Yo fui el último, pero dice la Biblia que los últimos serán los primeros. Y se mete por ahí entre medio, como el abortivo, dijo. Imagínense, él se puso como un abortivo. Y una persona abortiva, ¿qué pasa con un aborto? Lo que sale es un muerto, porque está abortando. Como a un abortivo, como quien dice aquel que apenas me jalaron para salir, ese soy yo. También se me apareció a mí, dijo Pablo, como a un abortivo, como el último, como el que nada daba a nadie, como que de repente se acordaron de mí. Miren cómo todo lo que habla en una simple letra del carácter de Pablo. No era como los apóstoles del día de hoy, hermano. No. Yo estaba oyendo un apóstol, hermano, el día de hoy, porque no crean que no los miro de vez en cuando, para ver qué dice. Simplemente para eso. Y decía, esta persona, wow, hasta solo decirlo me da cosa. Fui hasta allá, vi la ofrenda que recogieron
Y a mí me dieron $100, dijo él. Y yo gasté más para allá, yo gasté más aquí, yo gasté más. Y se pone a criticar lo que se le dieron. Hermano, eso no me llama a mí como humildad. Eso no es como quien dice, yo merezco más, yo merezco aquí. Y ese es el problema, hermano, cuando hay conocimiento en nuestra mente, en nuestro corazón. Ese es el problema, porque es que yo merezco, yo soy el hijo de Dios. Sí, somos el hijo de Dios porque tenemos acceso al trono de la gracia, vamos al reino de los cielos, nuestro galardón está ahí arriba, nuestro aquí, pero aquí tenemos que caminar con humildad, con sencillez, manso y humilde. No es traer la palabra y decir, y literalmente decir, es que Dios me mandó a mí y a mí me tiene que dar la mejor ofrenda. Él molesto porque se le había dado una ofrenda que para él era una babita. Cuando Pablo dijo, como un abortivo a mí se me apareció Jesús. ¿Sabe cuándo fue? Cuando iba camino a Damasco. Ahí se le apareció Jesús. Y todavía lo que Pablo escuchó fue la voz de Jesús. Porque no sé si lo vio. Porque dice que quedó ciego. ¿No se acuerdan que quedó ciego por 3 días? Y alguien tenía que ir a ponerle la mano. ¿Quién le puso la mano a Pablo para que le escribiera la vista? Ananías. Ahí fue donde recibió. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, como un abortivo, como que se hizo el menos de los apóstoles. Así se hizo Pablo. Y fue el más grande de todos los apóstoles. Porque el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, hágase él menor, hermano. Esa es la ley del Señor. Es muy diferente a la ley del mundo. Nosotros caminamos por una ley diferente. Usted se rige por la ley de la palabra del Señor, por la Biblia. El mundo le va a decir anhele y esto y lo otro y ambiciones. La ambición es pecado, es malo. Aparte son los planes que tenga, pero se crea ambición es cuando ya yo paso por sobre cualquier persona para lograr mis objetivos. Y no me importa si dejo a alguien tirado, no me importa si pisoteo a este, no me importa porque yo miro mi ambición está allá. Esa es ambición, eso es malo. Pero aparte de desear, yo quiero mi casa, esos son planes que todos debemos prosperar. Prospere, hermano, si usted camina recto, íntegro delante de Dios y Dios lo va prosperando, gloria a Dios. Mi oración va a ser siempre que Dios lo prospere en todo, pero sin olvidarse de Dios. Si no se olvide del Señor, de quien lo prosperó, y vamos a seguir victoriosos en el Señor. Como un abortivo. Pasamos entonces al último, inciso F, su exaltación a la diestra de Dios. Hechos 1:9 al 11, Hechos 2:32 al 33. Si alguien me lo lee, son los últimos pasajes que vamos a leer. Si lo leemos rápido, terminamos. Bueno, estamos a buena hora. Hechos 1:9 al 11, Hechos 2:32 33, Filipenses 2:9 al 11, Hebreos 1:3, del 1 al 4. Si alguien los tiene para que cada quien lo leamos, así vamos a ir terminando. La exaltación a la diestra de Dios, hermano. Jesús fue exaltado hasta lo sumo. ¿Cuál tienes? Hechos 1:9 al 11, ¿qué dice? Y habiendo hecho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó en sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así como voló, así va a regresar. Y eso es palabra de Dios. Por eso es que yo creo que Él vuelve otra vez. La palabra de Dios lo dijo. Y se lo dijo a los discípulos. Así como ustedes lo están viendo que una nube se fue, así va a regresar. Bueno, eso es fe. Eso es creer la Biblia. Eso es poner tu fe y tu confianza. Lo que les hablaba la otra vez al principio de esto. Mi fe está puesta no al aire. Está puesta en la palabra del Señor. Lo que Jesús está diciendo. Lo que los ángeles le dijeron. Mire, ¿por qué están viendo arriba? Este Jesús que fue elevado, así como le habéis visto, así regresará.
Y así lo vamos a esperar. Esperemos que Jesús venga, hermanos, en una nube para llevarnos a cada uno de nosotros. Hechos 2:32 al 33. Hechos 2:32 al 33. ¿Quién lo tiene? Y después Filipenses 2:9 y Hebreos 1 del 1 al 4. Cualquiera manda a Wilmar. Hechos 2:32, 33. ¿Qué dice Hechos 2:32, 33? A este Jesús resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amén. Este pasaje, hermanos, es cuando Jesús le dijo a toda la gente: es necesario que yo me vaya, porque si me voy vendrá el Consolador, el Espíritu Santo. Fue cuando vino el Espíritu Santo de Dios y Pedro estaba dando ese mensaje poderoso que le dijo: este Jesús que se fue, pero también prometió que venía un Espíritu Santo. Ese es el cual ahora ustedes ven. Esas son las lenguas que están oyendo. Ese es el poder que están viendo. Todo lo que Jesús dijo se cumplió y se cumplirá. Jesús, hermano, es Dios. Jesús es Dios. El otro pasaje, Filipenses 2:9 al 11, hermano. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre dentro de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es nuestro Dios, Él es el Señor. ¿Se acuerda, hermano, cuando los profetas se iban a arrodillar ante el ángel y le dijo: no te arrodilles delante, yo soy consiervo tuyo? Le dijo cuando a Juan se le estaba dando la profecía, y Juan se iba a arrodillar y el ángel le dijo: no me adora a Dios, yo soy consiervo tuyo. ¿Quién dice? Yo soy tu hermano, somos iguales. El que único que no es igual es Dios, a Él debes de adorar. Pero ¿por qué aquí se nos dice que se va a doblar nuestra rodilla delante de quién? De Jesús de Nazaret. Él es Dios, Él merece adoración, gloria y honra, hermano, aleluya. En los ángeles no reciben adoración. Un ángel del Señor que usted se arrodille no le va a recibir adoración, le va a decir: no, adora a Dios, exalta a Dios. Pero Jesús sí podemos adorarle. Toda rodilla se doblará para conocer y reconocer que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hebreos 1 del 1 al 4. Hebreos 1 del 1 al 4. Y alguien que busque Juan 14. Eso va a ser la última cita. Hebreos 1 del 1 al 4. ¿Qué dice, hermano? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo Él resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Mire lo que dice el versículo 3 de ese pasaje. Mire: el cual siendo el resplandor de su gloria, hablando de gloria, ¿quién? De Dios. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, dice, de su sustancia. Jesús proviene de Dios, son tres en uno, pero es la sustancia del Dios Todopoderoso. No es un pedacito, algo aislado, es la sustancia. Jesús es Dios, viene de la misma imagen, de la misma sustancia, del mismo Dios creador. Ese es nuestro Señor Jesús, de la misma sustancia, en quien dice sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Quién? Jesús. Jesús sustenta todo lo que vemos por su poder, por su palabra, porque Él es Dios, hermano. Y miren lo que dice en Juan 14. ¿Alguien tiene Juan 14? Hablándolo de Juan 14,
Versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Sigue, hermano. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hasta el 11. Y van a leer al 11 y nosotros escuchamos y vamos en la Biblia, porque esto es muy importante que lo terminemos así. Juan 14 del 1 al 11. ¿Por dónde va, hermana? Versículo 3, ahorita va el 4, ¿verdad? Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué está declarando el Señor Jesús ahí? En ese versículo 7. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero ellos no habían visto a Dios. El que habían visto era Jesús. Hermano, no puede haber duda de eso. Siga, hermano. 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creerme que yo soy el Padre y el Padre en mí, de otra manera creerme por las mismas obras. Amén. Gloria a Dios, porque en Hebreos que leímos del 1 al 4 dice que Él es la sustancia misma. Jesús es la sustancia misma. Y aquí dice: el que me ha visto al Padre, porque le mostró todo del Padre, cómo era el Padre. Hermano, Jesús es Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Las 9, casi en punto, nos pasamos 2 minutitos, pero les quiero, antes de irnos y terminar, quiero, hermanos, si alguien tiene alguna pregunta, 1, 2 preguntas máximo y nos vamos. Y si no, yo las hago. ¿Qué es mejor? Hacer o que me la hagan. Dice la Biblia que es mejor dar que recibir. Yo les doy unas preguntas por ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Algo de lo que hemos estado hablando en el día de hoy. Yo creo que no quiero que quede duda de que Jesús es Dios. Porque déjeme decirle, hermano, como les dije la otra vez, si antes de traer esto yo vi muchos debates, vi muchas cosas. Y créame que las personas le hablan con la palabra, y si no estamos preparados, muchas veces le engañan. ¿Saben? Los testigos de Jehová salieron del cristianismo, salieron de la rama, pero cuando ellos vieron, dijeron: no creemos en la Trinidad. Jesús no es Dios. Y se fueron por otro lado, se desviaron. Porque eso viene desde mucho tiempo atrás, hermanos, en la creencia que Jesús no es Dios. Yo quiero que quede en nosotros marcado, que apunte el versículo bíblico, que lo busque en su casa, que nos escudriñe, hermanos, y que no seamos engañados por nada de lo que pueda venir y hablar la gente. Acuérdense, para las religiones Jesús es solo un profeta. Pedro,